Bienvenido de nuevo a Taller de Estadística. En esta ocasión nosotros vamos a hacer un análisis descriptivo de nuestros datos. Recordaremos que nuestra base de datos que hemos estado empleando del ejercicio anterior consta de 31 variables. La primera es una variable intervalar, es decir, de razón o de intervalo. Las otras dos son variables nominales y a partir de la cuarta son variables ordinales. Este dato es muy importante recordarlo para hacer cualquier tipo de análisis. Observen que las variables que son intervalares están representadas por esta escala. Las que son nominales son estos tres circulitos y a partir de las que son ordinales son esta gráfica de barras. Para hacer cualquier tipo de análisis estadístico, nosotros tenemos aquí un diagrama que nos puede servir para recordar qué es lo que debemos de hacer. Las variables que se encuentran en una escala de medición nominal y ordinal necesitan gráfico de barras o de pastel, así como el estadístico que se emplea es la moda. Mientras que las escalas de medición que se encuentran en un nivel de intervalo y de razón se analizan mediante histogramas o cajas de alambre, y los estadísticos empleados son la media y la desviación estándar. Regresaremos a nuestro SPSS teniendo en cuenta esa información. ¿Cómo saber qué tipo de gráfico es el que vamos a utilizar para las variables categóricas como ordinales y nominales? Bueno, pues aquellas que tengan más de dos opciones de respuesta necesitarían utilizar un gráfico de barras. Aquellas opciones que tengan dos o tres opciones de respuesta utilizarán el gráfico de pastel. Pongamos como ejemplo sexo. Sexo solamente tiene dos opciones de respuesta. La primera que es masculino y la segunda es femenino. Como nada más tiene dos opciones de respuesta, el gráfico que mejor explicaría sería un gráfico de pastel. Esto ocurre también con la escuela. Para hacer este proceso, nosotros necesitamos identificar el menú Analizar. Este menú es el único que vamos a utilizar a lo largo de todo el curso. Usted activará menú Analizar. Después se dirigirá a la opción de estadísticos descriptivos y finalmente aplicará la opción de frecuencias. En estas frecuencias usted incluirá el sexo y la escuela. Como puede observar, el formato de SPSS es muy sencillo. Por un lado se encuentran listadas todas las variables que usted quiere analizar y por el otro la opción en la cual define cuáles de esas van a ser analizadas. Como estas dos tienen solamente dos opciones de respuesta, nos vamos a ir directamente a la opción de gráficos. Gráficos, como aquí ve usted, nos dice primero ninguno automáticamente. El segundo es gráfico de barras, que se utilizan siempre y cuando tengan más de tres opciones de respuesta. No es el caso. Nuestras dos preguntas tienen solamente dos opciones de respuesta. Por esta razón utilizaremos gráficos circulares, ¿sí? Que es también conocido como gráfico de pastel. Y automáticamente nos preguntan el programa, ¿quiere que los sectores estén por frecuencias o por porcentajes? La recomendación es que escojan siempre porcentajes. Le daremos continuar y solamente para estar seguros veremos en la opción ahora de estadísticos. En los estadísticos pueden ver que aquí se encuentran las tendencias central y las de dispersión. Si retomamos nuestro diagrama, podremos ver que el único estadístico que tenemos es la moda para variables nominales u ordinales. Entonces nosotros vamos a escoger nada más la opción moda. Las variables categóricas difícilmente van a tener, al menos nominales, van a tener una variable de dispersión o unas opciones de dispersión, por lo que la única que podemos establecer será la moda. Existirán otros valores, por el momento no es necesario atenderlos. Le daremos continuar, vean cómo automáticamente aparece la opción mostrar tablas de frecuencias y le damos aceptar. SPSS trabaja con dos ventanas. Una primera ventana es la que hemos estado trabajando, en donde está nuestra base de datos. Y una segunda ventana es aquella en donde nos arrojan los resultados. Vean cómo aquí aparece masculino y femenino, que es la opción de sexo, la frecuencia y el porcentaje válido y el porcentaje acumulado.
Mientras que en escuela también tenemos público y privado y cada una de sus variables. Estos son los gráficos circulares o gráficos de sectores o también gráficos de pastel. Observen que ya nos representan con el color azul cuántos hombres son y el color rojo cuántas mujeres en el primer gráfico, y en el segundo el público y privado, el azul público y el rojo privado. Si quisiéramos saber los valores de este pastel o de este sector, simplemente nos tenemos que colocar encima del gráfico y darle doble clic rápido. Al hacerlo, se va a abrir otras dos ventanas. En esta nueva ventana está la opción de archivo y abajo hay un extraño símbolo que es una cruz dentro de dos cuadrantes. Junto de eso están mostrar etiquetas de datos. Esa opción es la que tenemos que activar y automáticamente ya nos dicen qué porcentaje es el que tiene cada uno de nuestros valores. Cerraremos nuestra ventana de propiedades, cerraremos también el editor de gráficos y automáticamente ya tendremos nuestro gráfico con su respectivo porcentaje. Ese proceso lo repetimos en escuela, el mismo. Doble clic, la opción de etiquetas de cada uno de los valores, cerrar la ventana y ya tendríamos nuestros dos gráficos con nuestras tablas de frecuencia. Hagamos ahora el análisis estadístico descriptivo de las siguientes variables. Igual, en la misma ventana de resultados está la opción analizar. Ahí nos vamos a estadísticos descriptivos y nos vamos con frecuencias. Ya está por default sexo y escuela. Nosotros le damos la opción restablecer para que regresen nuestras variables y ahora vamos a colocar y seleccionar todas nuestras variables ordinales. Las vamos a meter, nos vamos a gráficos y como ustedes recordarán, en esta opción, en estas preguntas tenemos 5 opciones de respuesta, por lo que el gráfico circular ya no es de utilidad. Ahora vamos a utilizar el gráfico de barras. Igual podemos elegir si nada más queremos frecuencias o si queremos porcentaje. Por sugerencia utilizaremos la opción porcentaje. Le daremos continuar. Ahora nos vamos a estadístico. Recuerden que todas estas son valores ordinales. Entonces a los valores ordinales también se les requiere la moda, la mediana y de dispersión podemos establecer lo que es el rango, el mínimo y el máximo. De hecho, sería ideal no poner el apartado de moda, pero nosotros lo vamos a dejar solamente para tener claridad al respecto. Le daremos continuar y le daremos aceptar. Automáticamente, después de unos minutos, nuestro programa SPSS va a hacer el análisis de alrededor de las 28 preguntas que hemos establecido. Y entonces podemos ver aquí en nuestra tabla de frecuencias cuántos fueron la frecuencia con su respectivo porcentaje en la primera pregunta, en la pregunta 5, 6, 7, 11, 12, 13, 16 y así sucesivamente. Terminando nuestras tablas de frecuencia, se van a encontrar nuestros gráficos de barras. Y aquí ya podemos observar cuántas personas dieron totalmente en desacuerdo, neutro, de acuerdo, totalmente de acuerdo y quienes no contestaron. Igual, si nosotros quisiéramos saber quiénes son los que contestaron o qué porcentaje corresponde, nosotros le activamos con doble clic, ubicamos el botón de mostrar etiquetas de datos, cerramos nuestra ventana y cerramos nuestra ventana y ya veremos cuál es la frecuencia que tuvo mayor. En este caso, neutro fue quien tuvo mayor, que es el valor 3. Así tendríamos que hacerle con cada una de las demás variables para poder ir determinando si tienen, cuáles son los valores que tuvieron al respecto. Nos queda por último establecer nuestras variables numéricas. En el caso de las variables numéricas, como tenemos también en nuestro diagrama, son de intervalo y de razón. Esas no utilizan gráfico de barra o de pastel. Ellas lo que utilizan es un histograma de cajas y alambre, así como las medias y la desviación estándar. Entonces, para hacer ese análisis, nosotros nos vamos a dirigir a la opción de menú Analizar, Estadístico Descriptivo, y en vez de hacerlo por frecuencias, nos vamos a ir a la opción de Explorar. Nos va a abrir una nueva ventana.
En esta ventana vamos a identificar la variable escalar representada por esta reglita y la vamos a colocar en la lista de dependientes. Pediremos nuestros gráficos y de nuestros gráficos podrán ver que ya aquí en descriptivos está palomeado tallos y hojas, que no las vamos a ocupar, pero abajo está histograma. Y aquí dice diagramas de caja, que ya nos la da por default también, niveles de los factores juntos. Le damos continuar. Vean cómo aquí dice mostrar ambos estadísticos y gráficos. Le vamos a dejar en ambos y le daremos aceptar. Entonces ya podremos ver que fueron 187 participantes los que contestaron la edad, que es el total de nuestra población, y nos ofrece esta pequeña tabla descriptiva. Ahí se encuentra la media, que es 16.13. Ahí se encuentra también la desviación estándar, que es 0.833, representada como desviación de la desviación, y otros valores adicionales que también son de utilidad. Por el momento nos vamos a centrar en estos dos, la media de 16.13 y una desviación estándar de 0.8. Y si quisiéramos o si requiriéramos algún gráfico adicional, podemos tener este histograma. En el caso del histograma, a diferencia del gráfico de barras, las barras están juntas, deberían de aparecer pegadas, pero en esta versión aparece un poco separadas. Le damos doble clic y en este caso no le vamos a dar en la opción de los valores porque el histograma se etiqueta o se estructura de manera diferente. Pero en el penúltimo aparece una curva. Esa hay que activarla para que entonces aparezca la curva de distribución que nosotros pediremos que sea normal. Lo cerramos y ya entonces aparece nuestra distribución normal y aquí nos da un resumen, una media de 16.13 como lo habíamos visto anteriormente y una desviación estándar de 0.833 con un total de 187. Por último, vamos a ver el siguiente gráfico. El gráfico es el de cajas y alambres. Este gráfico de cajas y alambres nos muestra por divisiones de 4, que es lo que se denomina como cuartil. Aquí se encuentra el primer cuartil. El segundo cuartil parece que ha desaparecido porque no hubo personas que tuvieran esa frecuencia. El tercer cuartil es esta franja azul y el cuarto cuartil es este bigote que aparece aquí. Si ustedes observan, aparece un sujeto que es el identificado como el número 4 con una edad por arriba de todos los demás. Quiere decir que este participante es el único que tuvo una edad arriba del promedio, muy por arriba del promedio, con 19 años de edad. Eso nos servirá para considerar si es necesario incluirlo o eliminarlo en un análisis posterior. De esta manera hemos podido ver cuáles son los gráficos de medida de tendencia central y de dispersión dependiendo del tipo de variable, nominal, ordinal y de intervalo o de razón. Muchas gracias.